Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Recuérdense que nuestra primera consulta es gratis, entonces llámenos hoy en Orlando o en Kissimmee. El número de teléfono es el 407-897-8870. En el web en lim.law. Lim es L-I-M. lim.law, y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, es Lim Law. Búsquenos, denos like, así puede seguir y mantenerse al tanto sobre qué es lo que está pasando en el mundo de migración aquí en la Florida Central y realmente en todo el país. Entonces, en este programa siempre hablamos sobre los cambios que hay en las noticias de inmigración y qué es lo que estamos viendo pues con respecto a tiempos de procesos y también cómo impacta a nuestra comunidad. Una de las cosas interesantes que vimos esta semana en las noticias, y si quiere ver el reporte completo, vaya a nuestra página de Facebook en Lim Law, denos like ahí y va a haber un link a este reportaje. Y el reportaje es sobre la jefa de la Reserva Federal. Esta es quien maneja los asuntos de moneda en este país. Estamos hablando sobre quién decide el nivel de interés que se va a cobrar. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a sacar una tarjeta de crédito, quiere comprarse una casa, un carro, se le cobra interés. Ese nivel de interés es bastante manejado por la Reserva Federal. Y entonces, ¿qué es lo que algo interesante que dijo una de las jefas de la Reserva Federal? Es que este país se está esperando de que va a tener un déficit de entrada, pues, de recursos, con la población poniéndose ya más vieja, donde vamos a necesitar más recursos con seguro social, por ejemplo. Y realmente no hay cómo crecer la economía, pero hay una solución, y la solución de ella es inmigración. Necesitamos más inmigración para poder mantener una economía activa en este país. Ahora, esto es interesante porque una persona en el gobierno con esta administración está diciendo pues algo que se está realmente opuesta a las pólizas de esta administración, y eso es de que quiere más inmigración. Y la administración de este presidente Trump quiere restringir todo tipo de inmigración, incluyendo la inmigración legal. Entonces fue interesante lo que vimos esta semana en las noticias con respecto a la jefa de la Reserva Federal indicando de que la solución sería más inmigración. Y esto es algo de que no es el único reportaje de que indica que inmigración es importante en nuestra economía. Todos estudios indican de que el impacto de inmigración es algo positivo hacia la economía. Es positivo. Fíjense bien que aquí, por ejemplo, por cada negocio que se abre por un americano, hay 5 hispanos abriendo negocios. Porque nosotros somos de eso, somos empresarios, tenemos esas ganas de salir adelante como comunidad y queremos tener nuestra propia manera, nuestra propia calle, pues, de seguir. Y entonces eso impacta la economía. Al crear estos negocios, creamos empleo. Inmigración es importante y por eso yo siempre digo, ok, si no hay un argumento que se diga pues de que contra inmigración pues económico, y tampoco es moral separar a familias, ¿qué más queda? ¿Qué otro argumento tiene para restringir inmigración? Y el único que existe es un racismo, es un miedo de que la persona blanca pues se va a desaparecer de este país, y las culturas pues blancas que se diga.
van a desaparecer de este país. Es basado realmente en racismo, estas pólizas, y lo vemos todos los días. Estamos viendo de la restricción musulmana, estamos viendo sobre el terminar DACA, terminar TPS. Cuando pasó estos nazis marchando en Charlottesville, dice que hay gente buena en los dos lados. Se ve que las palabras de esta administración y las acciones de esta administración son racistas y no hay vuelta de hoja. Cuando empieza una campaña diciendo que mexicanos son violadores, esto es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando y eso es lo que tenemos que seguir luchando. Y una de las maneras es la ciudadanía. Entonces hoy voy a empezar el programa hablando de las diferentes maneras de ciudadanía. Porque algo pasó interesante esta semana. Tuvimos una cita. Yo fui a la cita de ciudadanía de uno de mis clientes de mucho tiempo. El archivo parece que nos habíamos volado como mínimo 3-4 árboles cuando entramos a la cita y vimos el expediente de mi cliente. Este ha sido cliente mío desde el 2002. Y hoy fuimos a la cita, esta semana fuimos a la cita de la ciudadanía y vimos por fin de que esta persona ya se hizo ciudadano americano. Entonces, felicidades. Y algo interesante, sí, es de que él sí ha estado con nosotros desde 2002. Fíjese bien qué es lo que pasó en el caso de esta persona. Fuimos a la corte en esa época, hace tiempo. Ganamos un asilo. El gobierno apeló que le habían otorgado el asilo a mi cliente. Y la Corte de Apelación reversó la aprobación y le rechazó el asilo. Apelamos otra vez, perdimos en la apelación. Seguimos luchando, por fin la ganamos. Se hizo residente. Y ahora ya terminamos la deportación. Y esta semana se hizo ciudadano americano. Eso es lo que digo, es seguir luchando. No se deje por vencer. No se deje por vencer. Ahora, le digo esto porque también me han venido jóvenes con DACA que tienen una solución. Puede ser larga la solución, pero existe solución. Y lo que yo le digo es, fíjese bien, yo me recuerdo, tener orden de deportación. Hoy soy ciudadano americano, hoy soy abogado. El año pasado fui candidato para la Cámara del Congreso del Estado Estatal de Florida. El año pasado fui el presidente de los abogados hispanos aquí en el centro de Florida. Pero yo sí tuve que luchar. No se deje por vencer y no use la excusa de migración para no seguir adelante. Siga luchando, siga adelante. Este es mi consejo a los jóvenes de DACA y a los padres que tienen hijos en el programa de DACA. Busquémosles la solución. Pero regresando al tema de este cliente. Bueno, fuimos a la ciudadanía de él. Y lo primero fue de que, ustedes saben de que aplicaron demasiado temprano para la ciudadanía. Esto es lo que nos dijo el oficial. Le dije, no. Aplicamos a los 90 días antes de los 3 años. No, pero eso aplica para la ciudadanía que están aplicando por 5 años. Le dije, no, él está aplicando de los 3 años porque está casado con ciudadana americana y aplicamos a los 90 días antes. Esa es la regla. Entonces el oficial se para, sale afuera, habla con otro oficial o un supervisor, regresa y me dice, sí, está bien, pero vamos a tener que calcular los días. Se puso a calcular los días, dijo, no, todavía aplicaron 3 días antes de los 90 días. Le dije, ¿cómo es posible? Fíjese bien en las fechas. Aplicamos a 87 días, entonces aplicamos dentro de los 90 días. Sí, tienes razón. ¿Ok? Esta es la razón por la cual yo siempre voy con mis clientes a las citas. Porque si yo no estuviera ahí, ni siquiera le hubieran dado la cita a esta persona y tendría que apelar y pagar para la apelación. Eso es ridículo. Por eso estamos ahí, por eso representamos a la gente. Y vamos a hablar sobre esta diferencia de 3 y 5 años en un momento.
Al momento usted está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Muchas gracias. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web es lim.law. En el web es lim.law. Lim.law, y en las redes sociales también. Lim.law en Instagram, en Facebook. Nos encuentra en Lim.law. Denos un like, síganos para mantenerse al tanto sobre los asuntos migratorios en esta comunidad. Recuérdese, el número de teléfono es el 407-897-8870. Bueno, regresando al tema, menos mal que este oficial, aunque inicialmente estuvo equivocado y tal vez no conocía sobre esta diferencia entre las reglas de 3 y 5 años, aplicando 90 días antes de cumplir los 3 o 5 años, pero por lo menos estuvo abierto, por lo menos tuvo la capacidad de decir, sí, está bien, aprendí algo nuevo hoy. Okay, yo no le echo la culpa a nadie por no saber todo, ¿verdad? Nadie va a saber todo. Lo importante es, por lo menos, escuchar, averiguar y aplicar la ley de una manera justa. Y menos mal, que este oficial fue así y fue muy amable, como son muchos de los oficiales de migración. Pero hay algunos, sí, de que uno nunca sabe. Y siempre es bueno tener la protección, una representación. Por eso yo voy con todos nuestros casos, sea un caso complicado o sea un caso simple. Nosotros vamos con nuestros clientes porque queremos asegurar de que lo que empecemos se termine. Y que cuando aparezcamos ahí en la entrevista podamos resolver si hay alguna duda de manera legal sobre elegibilidad de su caso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es de que cuando normalmente para aplicar para la ciudadanía, uno tiene que esperar 5 años después de haber sido otorgada la residencia. Entonces, en la residencia va a decir su fecha de cuándo fue otorgada la residencia. Uno tiene que contar 5 años adelante para poder aplicar para la ciudadanía. Y sí existe una regla donde uno puede aplicar 90 días antes de esos 5 años. Ese es el periodo más temprano que uno puede aplicar. Pero sí hay una excepción. Y la excepción es si uno ha estado casado y tenido la residencia, cumplir con los 2 requisitos por 3 años. Esta es la regla de 3 años. Y es lo que quiere decir también es de que también se puede aplicar 90 días antes de que se cumplan los 3 años. Y esto es lo que este oficial no sabía. Pero lo averiguó. Dijo, está bien. Lo contó los días. Lo contó equivocado la primera vez, pero después lo corregimos. Y está bien. Seguimos adelante. Y mi cliente fue recomendado para la aprobación, para la ciudadanía. Tiene que tener cuidado, sí, en contar estos días. No entregue la solicitud demasiado temprano. ¿Qué pasaría si inmigración recibe su aplicación y la recibe a los 91 días antes de cumplir los 3 años? Ahí usted acaba de perder su caso, perdió la plata, que estamos hablando más de $700, creo que es lo que se paga para una ciudadanía hoy en día, y va a tener que reaplicar. No puede decir, hoy ya estamos después de los 3 años, porque ha estado esperando 10 meses para esta cita. No importa. Cuando se recibió la solicitud, se recibió demasiado temprano. Y su caso va a ser rechazado. Y no le van a retornar su pago de migración. Va a tener que pagar de nuevo. Esta es la importancia de tener seguridad sobre su caso. Yo estaba completamente seguro de que este caso estaba a tiempo, que no lo hicimos demasiado temprano. ¿Cómo sabimos? Nos pusimos a contar día por día. Y yo di la instrucción en mi oficina, este caso no se va a enviar hasta el día número 90, para que cuando llegue ya estemos adentro de los 90 días, para que no haya nada de duda.
Y eso fue precisamente lo que pasó. Se recibió 3 días después y entonces estuvimos bien, estuvimos dentro de esos 90 días. Ahora, una pregunta que me hace mucha gente es, bueno, Henry, yo quiero la ciudadanía porque quiero pedir a mis padres. ¿Okay? Un residente, fíjese bien, no puede pedir a sus padres. No existe categoría. Los residentes solo pueden pedir a sus esposas y esposos y a sus hijos menores de edad y a sus hijos adultos que son solteros. Son las únicas categorías que un residente puede pedir. Entonces, la pregunta que me hace la gente es, Henry, bueno, si aplico para la ciudadanía, ¿ya puedo pedir a mis padres para ir adelantando? La respuesta es no. Absolutamente no. Uno tiene que esperar hasta haber jurado como ciudadano americano, recibir el certificado de ciudadanía para poder pedir a los padres. Otra pregunta que me hacen es, bueno, yo como residente, ¿puedo pedir a mi esposa? ¿Y qué pasa si me hago ciudadano americano? Entonces, ahí tenemos que ver sobre diferentes estrategias. Porque lo que pasa es lo siguiente, cuando un residente pide a su esposa, esa petición en sí no le da estadía a la esposa. Tiene que tener alguna otra manera de quedarse aquí legal. Y si la persona ya está indocumentada en este país, una petición de un residente no va a borrar ese error. No se va a poder aplicar adentro de los Estados Unidos. Tendría que salir, tiene que tener perdón. O tiene que esperar hasta que este residente se haga ciudadano americano. Y todavía tiene que haber entrado legal la persona para poderlo hacer aquí en los Estados Unidos. Ahora, cuando uno es ciudadano americano y ya pide a su esposa, entonces ya se puede hacer todos los trámites desde acá. Esto es lo que pasa. Pónganse a pensar de un baile de 2 pasos, ¿verdad? El paso 1 y el paso 2. La residencia por parte del matrimonio, cuando es basada en matrimonio a ciudadano americano, esos 2 pasos del baile se hacen a la misma vez. Y los 2 pasos son la petición del ciudadano americano y la residencia basada en la aprobación de la petición que hizo el ciudadano americano. Son 2 aplicaciones diferentes. La petición del ciudadano americano y cuando ya sea aprobada es la petición de residencia basada en esa aprobación. Y lo que pasa es de que cuando uno está casado a un ciudadano americano se hacen los 2 pasos a la misma vez. Y eso es lo que le da a uno estadía legal en este país. Y por eso es de que se puede esperar aquí, por eso es de que puede sacar un permiso de trabajo mientras esté pendiente del caso. Pero cuando uno es residente y es pedido y está pidiendo a la esposa, lo que pasa es de que solo se puede hacer el primer paso. Y ese primer paso es la petición del residente hacia la esposa. La esposa todavía no puede aplicar para su residencia. Tiene que esperar que una visa esté disponible. Y el trámite del residente para la esposa no la ampara, no le da estadía legal a la esposa si eso es lo único que tienen pendiente. Esas son las diferencias. Pero pongámosles de que la esposa está aquí, por ejemplo, con una visa de estudiante y el residente la pide. Bueno, y el residente ahora quiere aplicar para la ciudadanía y le sale la ciudadanía. Bueno, ya a ese punto sí podemos aplicar para el segundo paso, porque ya hay una visa inmediatamente disponible. Entonces, estas son las diferencias, estas son las complicaciones que muchas veces gente que no tiene experiencia en esto o que se hacen pasar pues por abogados y no entienden los detalles de la ley, del proceso, donde se cometen muchos errores y se desperdicia mucha plata. Porque inmigración va a aceptar su plata. Y si el error fue suyo, no se la va a regresar. Y estamos hablando de mucha plata hoy en día en los gastos que se le pagan al gobierno. Hay que hacer esto correcto la primera vez. Mi papá siempre me dijo a mí, desde niño, lo barato te sale caro. Y lo chistoso hoy en día es que estos notarios, estos paralegales,
no son baratos. Entonces, tenga mucho cuidado ahí. Y por eso yo intento proveer esta información a la comunidad. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web estamos en lim.law. En las redes sociales es Lim Law. Lim es L-I-M, M de madre, Lim Law. Síganos ahí en Facebook y en Instagram para mantenerse al tanto sobre los cambios inmigratorios. Y recuérdense que la primera consulta es gratis. Entonces llámenos hoy al 407-897-8870. Amigos, estamos hablando sobre diferentes temas migratorios y típicamente lo que hago en este programa es hablo sobre casos que hemos visto durante la semana en nuestra oficina, porque todos los días es algo interesante, todos los días es algo nuevo y me gusta hablar sobre esto porque la persona que está sentada en mi oficina no va a ser la única que está pasando lo que les pasa en la vida. Hay muchas personas de que tienen las mismas dudas, las mismas preguntas y tal vez no sabían de que existen recursos legales en este país para protegerse. Entonces, lo que yo quiero hablar ahora un poco es sobre VAWA y las visas U. VAWA es una ley que protege a víctimas de violencia doméstica a las manos de esposos y esposas que sean residentes y ciudadanas americanas. Ahora, nosotros típicamente vemos que la víctima ha sido mujer, y esto se está viendo hoy en día bastante en las noticias con lo que está pasando con los congresistas, con los de Hollywood, con todo lo que está pasando. Pero ahora lo que estamos hablando es de violencia doméstica, sí. Cuando una persona ha sido golpeada a las manos de un esposo, o puede ser esposa, porque los hombres todavía califican por esta ley. Lo que pasa es que muchos hombres no reportan esto, pero todavía mantienen elegibilidad debajo de este programa. El programa se llama VAWA, y lo que VAWA quiere decir es Violence Against Women's Act. Esa es la acta de violencia contra mujeres, pero aplica para hombres. Y lo que la ley dice es lo siguiente, que si usted ha sido víctima de violencia doméstica, sea físicamente o si ha sido víctima de crueldad extrema, que usted puede quedarse aquí y obtener la residencia aquí basado en eso. No es necesario de que haya algún reporte. Entonces lo que pasa a veces es, bueno, Henry, ¿cómo voy a aplicar si no lo reporté a la policía? La mayoría de los casos honestamente no se reportan y ese es un problema. Inmigración lo reconoce. Menos mal que el Congreso, cuando escribió esta ley, tuvo el conocimiento de cómo estos casos pasan. Crueldad extrema mental, ¿qué es eso? Normalmente cuando lo que pasa es lo siguiente. Un esposo es muy posesivo sobre su esposa. Dame tu teléfono. ¿Con quién estás hablando? No quiero que tu mamá te llame aquí. No, yo te voy a recoger al trabajo. Si no me haces casos, vas a ir deportada. Estas son las palabras que escuchan muchas esposas al principio de un abuso. Y lo que pasa es de que estas víctimas empiezan a ser más y más solas, en el sentido de que no tienen a nadie con quien confiar. El mundo que le existe es el esposo nada más, y este esposo le está diciendo y controlando toda la vida de una manera muy posesiva. Entonces, ya cuando llega a un punto donde el abusador ve de que tiene control completo sobre su sujeto, en el punto de vista de este abusador, que empieza hasta a golpear a su víctima, porque sabe muy bien de que la víctima no tiene a nadie donde ir, a nadie a quien confiar, porque el mundo se le ha cerrado.
Y fue a propósito. Y esto es lo que pasa muchas veces. Entonces, lo que la ley anticipa es no tener que esperar hasta que sea golpeada. Si uno ha sido víctima de violencia extrema mental, donde usted ha escuchado este tipo de palabras, créamelo, lo próximo que sigue ya es físico. Y es algo que todos los estudios indican. Y tiene que salirse de este tipo de relación. Y tiene que buscar ayuda. Porque lo que termina pasando es de que si no busca ayuda, aunque se salga de esa relación, la próxima relación va a ser bastante parecida. Estos son lo que los estudios ven. Esto es lo que yo veo con estos tipos de clientes. Entonces, si usted piensa que tal vez pueda servirle esto o tal vez pueda tener caso porque su esposo tiene el asunto de migración sobre usted, llámenos. La visa U es para víctimas de algunos tipos de crímenes, de robos, de asaltos, de secuestros, de traficando humanos, de diferentes tipos de crímenes. Llámenos para ver cómo es que le podemos ayudar, si le podemos ayudar. Porque pueden existir remedios inmigratorios. Para eso existen estas leyes. Y lo más importante a reconocer es que usted tiene derechos. Llámenos para ver qué derechos puede tener usted para no tener que seguir sufriendo. Yo tomo mi responsabilidad como abogado en esta comunidad, como abogado hispano, muy serio. Por eso es que tengo este programa. Porque quiero proveer información a nuestra comunidad. Y quiero proteger a nuestra comunidad. Amigos, gracias por haber sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis, entonces llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web es lim.law y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, es limlaw. Denos un like y síganos. Llámenos hoy al 407-897-8870. Muchas gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio. Sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.